Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Desplome económico como nunca antes. El DANE reveló que el Producto Interno Bruto del país se contrajo durante el segundo trimestre de este año un 15,7%. Algunos sectores como entretenimiento y comercio cayeron más del 30%. Tenemos todas las cifras. Reactivación ya. Ese es el llamado de los dirigentes gremiales y de los analistas frente al derrumbe de la economía en los meses anteriores. Piden además que el gobierno haga un mayor gasto estatal para impulsar la economía. Analizaremos esto con un experto. Y se sacude el mercado de los domicilios. Una alianza entre poderosas cadenas de supermercados y la plataforma Corner Shop vaticina una mucho más fuerte competencia en Colombia. Detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Y esta es la cifra económica del día. Terrible, pero arrancamos esta emisión de Signo Pesos con esta importante cifra, menos 15,7%, y corresponde a la contracción que registró la economía colombiana durante el segundo trimestre de este año, según reveló oficialmente el DANE. El director de la entidad dijo que este es el peor dato de toda la historia del país, o por lo menos desde que se llevan estos registros oficiales del comportamiento del PIB. Veamos detalles de lo que explicó Juan Daniel Oviedo, director del DANE, en su rueda de prensa. Veamos. Bueno, específicamente en el segundo trimestre de 2020, el valor agregado que se generó en abril, mayo y junio, cuando lo comparamos frente al mismo trimestre del 2019, se contrajo en un menos 15,7%. Mientras tanto, cuando comparamos a través de las series con ajuste estacional, ese valor agregado que se generó en abril, mayo y junio contra el que se generó en enero, febrero y marzo de este año, la contracción corresponde al menos 14,9%. Específicamente, cuando volvemos a la perspectiva de oferta, queremos explicar quién está causando de forma más importante el crecimiento negativo de la economía del menos 15,7%, podemos resaltar que 11,8 puntos porcentuales de esos 15,7 están asociados a, primero, la menor actividad en comercio minorista, mayorista, transporte, alojamiento, servicios de comida. Segundo, la menor actividad en las actividades de construcción. Y tercero, la menor actividad en las actividades manufactureras. En la medida que la pandemia del COVID-19 ha motivado tanto un choque de oferta como un choque de demanda, es importante resaltar que el gasto de consumo final, que se contrajo en un menos 12,5%, él mismo explicó 10,5 puntos porcentuales de los 15,7 que se contrajo la economía en el segundo trimestre del 2020. Eso significa que casi 2/3 partes de la contracción de la economía colombiana vista por el lado de la demanda se encuentra asociada a una disminución del gasto de consumo final. Aprovechando que este segundo trimestre nos ubica en la mitad del año y adicionalmente después de casi 4 meses continuos de impacto sobre la dinámica económica de la pandemia del COVID-19, es importante resaltar el dato de crecimiento año corrido del menos 7,4%, que nos ubica en un escenario mucho menos favorable que el de la proyección oficial del Gobierno Nacional en el marco del trabajo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en donde se estableció que se espera que el crecimiento de la economía en 2020 sea del menos 5,5%. Dice, por ejemplo, Anif, que fue tan tremenda la caída de la economía que volvimos al tamaño económico que teníamos en julio del año 2015, es decir, un retroceso de casi 5 años. Y si bien muchos sectores empresariales y analistas esperaban un resultado así, las reacciones no se hicieron esperar. Veamos algunas de esas consideraciones del gobierno, los gremios y otros expertos. Esto significa que todo lo que habíamos pensado al comenzar el año, cuando estábamos viendo una recuperación respecto a esos años tan difíciles que comienzan más o menos en el 2015
estábamos empezando a ver una economía rebotando, ciertos anuncios o ciertas señales de que por fin nuestro principal problema, que es obviamente el mercado laboral y la informalidad, se estaban empezando a mejorar, y nos llegó esta tragedia en medio de la cual sometemos a discusión del Congreso un presupuesto para el año 2021 con unas fuentes muy disminuidas. Esto nos indica solamente una cosa, y es que la gran prioridad de Colombia tiene que ser la reactivación económica. Tiene que ser la generación de empleo, tiene que ser la protección de empresas, tiene que ser la generación de nuevas inversiones. Por esta razón, la empresa y su capacidad de generar empleo tienen que estar en el centro de todas las agendas. Esto demuestra de alguna manera que la estrategia no está funcionando. Estamos en el peor de los dos mundos, con unos altos índices de contagio y por otro lado estamos empobreciendo, acabando con el sector productivo, la economía y el empleo. Creo que es el momento de dar un timonazo al manejo de la crisis, al manejo integral de la salud, pero también de la economía. Hay que acelerar la recuperación de la economía, la reapertura. Lo importante en estos momentos es concentrarse en las estrategias de reactivación económica, de crecimiento real. Desde ACOPI proponemos diferentes estrategias, entre ellas focalizarnos en el comercio intrarregional a través de los clústeres que tienen gran presencia en los diferentes departamentos, activar la demanda con mayor gasto público. El gobierno va a tener que hacer un esfuerzo fiscal muy superior para poder incrementar su gasto y tratar de empujar la economía hacia adelante. De igual forma, se va a tener que pensar en una reforma tributaria, que como todos sabemos, ya se está gestando en las huestes del gobierno. Todo esto con el ánimo de disminuir el desempleo, de reactivar las empresas grandes, medianas y pequeñas. La única lectura positiva de este muy mal dato de crecimiento es que se ha venido reduciendo paulatinamente ese nivel de contracción de la actividad. En abril, la economía se contrajo al 20,1%, en mayo alrededor del 16% y en junio, de acuerdo con los datos que publica el DANE el día de hoy, al 11,1%. Pasamos del menos 20 al menos 11% en un periodo de 2 meses, lo que muestra que las medidas de reactivación económica gradual han sido útiles para amortiguar esta importante contracción de la actividad económica. Y para analizar estos temas de la economía del país, saludo al doctor Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero y experto en temas de inversiones. Doctor Moreno, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos nuevamente. ¿Cómo ha estado? Bien, muy buenas noches, saludos a todos. Doctor Moreno, ¿cómo reciben ustedes, los que invierten en mercados, estos datos de crecimiento o bueno, contracción de la economía tan históricos, tan malos? Bueno, realmente en esos datos siempre hay unos informes preliminares y siempre hay unas encuestas que nos ayudan a determinar si el dato va a salir, qué tan malo va a salir, y lo importante es que no salga tan malo. Realmente es histórico. La mayoría de analistas esperábamos menos 16%, salió un poco mejor, pero igual realmente es una tragedia lo que está ocurriendo. Entonces hay mucha incertidumbre porque es una realidad lo que se está viendo, pero lo importante es que todo ya comenzó a activarse y que está en nuestras manos seguir adelante para recuperar la economía. Claro, es que cuando uno mira, ese es el balance de todo el trimestre, pero cuando uno mira mes por mes y fija los punticos en las gráficas, ve una especie como de escalera, ¿no? Como que la economía sí se está reactivando. Exactamente, tocó un piso en el segundo trimestre del año por la inactividad, obviamente pues por el despido de personas, por la cuarentena, pero julio y agosto ya se han activado varios sectores y en septiembre se van a activar todavía más. No al ritmo que muchos quisiéramos, pero el mundo se está adaptando, las empresas se están adaptando y realmente todos vamos a vivir una nueva vida de aquí en adelante con todas las medidas necesarias para proteger nuestra salud. Pero doctor Moreno, mientras exista la pandemia, el virus por ahí entre nosotros, sin una solución científica o médica, ¿pueden seguir escalando esos punticos en la gráfica? Es decir, ¿nos podemos seguir reactivando con contundencia? Exactamente, no con tanta contundencia como se quisiera, porque hay sectores que definitivamente se van a demorar en abrir, como el entretenimiento, como el comercio. Las personas han migrado hacia otras ciudades, otras casas, otra manera de vivir. De todos modos,
ya empezó la activación, entonces va a ser gradual, no va a ser tan rápida como caímos claramente, pero sí yo creería que en unos 2 o 3 años llegaremos a los niveles que teníamos en el año actual. Doctor Moreno, nosotros vemos la contracción económica de Colombia casi 16%, pero si uno mira el mapamundi, pues todos están en la misma situación. Para los que invierten y viendo que todos están como muy afectados, ¿Colombia dejó de ser atractivo o todavía hay oportunidades de inversión aquí en nuestro país? Por el contrario, Colombia es de los mejores países para invertir en estos momentos. Claro, cada país tiene una situación diferente. Vemos las bolsas mundiales o algunos activos a nivel mundial que ya se han valorizado máximos. Colombia es el país prácticamente más barato para comprar en la región. En cuanto a las empresas, así estén decayendo, así tengamos una recesión, así hayan tenido pérdidas, siguen siendo muy valiosas. Las compañías que transan en la bolsa son compañías muy grandes, líderes en el país, y son las que están impulsando nuevamente y jalonando a la economía. Entonces, ese es el momento de invertir. No espere a que estén las acciones al doble de precio de lo que valen actualmente. Doctor Moreno, a mí me gusta mirar mucho esos indicadores de la Bolsa de Colombia y contrastarlos con los indicadores de las bolsas internacionales. Y uno ve en Estados Unidos que sí, cayó la bolsa, pero llegó a un piso y rebotó. Ve uno indicadores como el Standard & Poor's 500, las empresas más importantes de Estados Unidos, el Nasdaq, por ejemplo, pero bueno, es que ahí, ese es el tecnológico y ahí están todas estas empresas gigantes de la tecnología que han salido favorecidas en esta pandemia. Pero ve uno de indicadores europeos y lo mismo, rebotan, pero Colombia no. En la Bolsa de Colombia cayó al piso y quedamos ahí pegados. ¿Por qué no nos hemos recuperado? Todos los países tienen unas condiciones diferentes en el mercado bursátil. Colombia y algunos países emergentes tienen una percepción de riesgo un poco más amplia. En cuanto al mercado accionario, en Colombia es un mercado pequeño, con pocos jugadores, y en la medida en que lleguen más participantes, personas naturales, más retail, más fondos a invertir en Colombia, van a subir las acciones. Por lo pronto, los fondos extranjeros no están comprando y los fondos de pensiones sí han estado comprando todo el año, pero han mermado el tema, pues por una posible salida de capitales de los fondos de pensiones hacia las personas para estimular la economía. Sin embargo, esto es una oportunidad impresionante. Nosotros no nos vamos a quedar en estos niveles. Las compañías ya están mostrando reactivación, ya están mostrando adaptación y estamos viendo las empresas con la subvaloración más grande del planeta. Entonces es solamente cuestión de tener paciencia. Muy pronto países emergentes como Colombia se van a poner de moda entre los países para invertir. Claro, es que uno ve Estados Unidos y ya se recuperó todo lo que se había perdido durante la pandemia. Y en Colombia mantenemos esa desvalorización en la bolsa del 30%. Si usted tuviera un billetico por ahí, ¿en qué empresas, o por lo menos, si no me quiere decir las empresas que tienen potencial, en qué sectores invertiría en la bolsa de valores? Bueno, hay sectores que ya se han recuperado y que van positivos en el año, como el sector energía. Grupo Energía Bogotá e ISA van positivos en el año, mineros también. En el momento de invertir, ¿qué tienen que hacerlo todos los colombianos y dejar de pronto ese miedo, sino ver esto como una oportunidad? Lo primero es ver su perfil de riesgo y hay muchas alternativas. Respondiendo a tu pregunta, lo mejor es diversificar. Por supuesto, algo para renta variable y para acciones, bancos, sector financiero, las holdings. Es el momento de invertir en ellas. Hay también sectores como la construcción que muy pronto se van a empezar a reactivar y va a ser el gobierno inclusive un promotor de ese tipo de compañías. Hay que también tener otro tipo de fondos, por ejemplo, en países emergentes, fondos en acciones de Europa. Lo importante es diversificar y no quedarse con una sola opción. Cuando usted dice que las empresas se han recuperado, me imagino que se refiere es que a sus operaciones, sus ganancias, sus ingresos se han recuperado, pero no el precio de sus acciones en la bolsa. Exactamente, ya vemos que el impacto fuerte a junio se ha dado, todas las compañías están siendo muy positivas, o la gran mayoría están siendo muy positivas hacia lo que viene, obviamente con los cuidados que tienen que ser necesarios, pero no van a caer más. Realmente los precios que vimos en pánico de marzo es muy difícil que se vuelvan a ver en Colombia. En este momento lo que vamos a empezar a ver es una reactivación, una acomodación de todos los empleos, de todas las compañías, y recuerden que el ser humano se adapta, las compañías se adaptan y vamos a volver a impulsar la economía hacia adelante. Luego este es el momento de comprar
inversiones en renta variable y de asesorarse muy bien para sus inversiones. Renta variable es lo que dicen ustedes, el mercado de acciones. Una última pregunta, ¿es atractivo invertir hoy en dólar? ¿Podría subir y uno ganarse ahí una platica? Bueno, realmente en algunos montos vale la pena hacerlo. Está cerca de 3.800. En lo personal no creo que vuelvan otra vez a 4.000, salvo que alguna nueva noticia que no conocemos aparezca. Y realmente algunas monedas o la gran mayoría le han ganado valor al dólar. Es posible que Colombia más bien tenga la moneda un poco de revaluación. No creería que sea una opción apostarle a más devaluación del peso en Colombia, por lo menos a gran escala. Hay otras opciones mucho mejores en estos momentos para invertir. Doctor Moreno, no lo quiero despedir sin hacerle antes una pregunta relacionada a EPM, pero con los mercados, porque cuando hablamos de la bolsa y todos estos temas, pues muchas personas no entienden que cuando las grandes empresas necesitan plata, pues van a los mercados y ahí consiguen financiamiento. Cuando una firma calificadora le reduce por estos problemas de gobierno corporativo en esta compañía la calificación crediticia de EPM, como ya lo hizo Fitch Ratings, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro de la empresa? Bueno, la empresa, el problema lo tienen los tenedores de bonos en estos momentos, una preocupación. Normalmente son grandes fondos internacionales con algunos portafolios obviamente de personas naturales, pero la mayoría son fondos institucionales. Lo que va a ocurrir es que EPM, si desea volver a financiarse, le va a costar un poco más de dinero, no es tan sencillo como antes, porque hay un riesgo importante y sobre todo el tema de la reputación se ha visto muy afectada. Las empresas tienen que cuidar muy bien su buen nombre al gobierno corporativo, porque si quieren seguir funcionando, ya sea con buscando capital o buscando deuda, deben tratar de ser lo más transparentes posible. En el caso de EPM, realmente si van a querer en esos momentos tener alguna otra posibilidad en los mercados internacionales, va a ser mucho más complicado y muchísimo más costoso. Doctor Moreno, muchas gracias. Un feliz puente. Bueno, que estén muy bien, descansen todos, un abrazo. Hablando entonces un poco de la contracción económica y de las oportunidades de inversión. Cambiamos de tema porque tras el anuncio de que el Aeropuerto Internacional El Dorado comenzará a funcionar nuevamente este 1 de septiembre, las aerolíneas y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional dijeron que 3 conexiones nacionales no son suficientes para impulsar la reactivación de este sector. Faltan exactamente 17 días para que el Aeropuerto Internacional El Dorado abra de nuevo sus puertas a los vuelos comerciales. Su funcionamiento iniciará con itinerarios nacionales de ida y vuelta entre la capital y Cartagena, Leticia y San Andrés. Aunque aún no se conocen detalles de cuántas frecuencias serán, ni su periodicidad ni los horarios, el aeropuerto asegura que con el inicio de esta operación se genera una reactivación económica. Con esta reapertura, aunque parcial, se beneficiarán 25.000 personas y se generarán más de 130.000 empleos en sectores como la hotelería, el transporte y la alimentación. Sin embargo, para las aerolíneas el panorama es otro. Justo Félix Santelo, presidente del grupo Viva Air, señala que la operación únicamente en 3 ciudades del país es insuficiente y pide que las decisiones del transporte aéreo sean tomadas por el gobierno nacional. Esto porque la aviación comercial, que es un transporte público esencial, involucra a todo el país, a todo Colombia y no a ciertas regiones. Necesitamos volar más. Bogotá representa el 50% del tráfico aéreo en Colombia y necesitamos que desde el 1 de septiembre Bogotá tenga más operaciones para volver a conectar a Colombia. Por su parte, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, ha pedido claridad sobre las reglas de juego, pues iniciar la operación con vuelos nacionales no ayuda a una recuperación de las aerolíneas gravemente afectadas por la pandemia. Hace falta una coordinación entre el gobierno nacional y las alcaldías para dar inicio al plan de conectividad esencial que ha diseñado la Aerocivil desde hace varias semanas o meses. En este plan se incluyen 15 aeropuertos, incluido Bogotá. Tanto las aerolíneas como la IATA aseguran que están preparados para reiniciar operaciones no solo en territorio nacional, sino a nivel internacional, como se había planteado desde el inicio, cuando se anunció la reapertura el próximo 1 de septiembre. Y llegó la hora de hablar de los negocios. Saludo a Juan Fernández, quien nos tiene la movida empresarial de hoy. Juan, ¿de qué se trata? Buenas noches.
Víctor, buenas noches. Le cuento que se va a mover el negocio de la entrega de domicilios por parte de supermercados con la alianza que anunciaron Cencosud, dueña de tiendas como Easy, Metro y Jumbo, y la plataforma Corner Shop, hoy controlada por Uber. La alianza les permitirá a los clientes de Corner Shop acceder a los formatos de Cencosud sin cargo por servicio y que Uber Eats tenga acceso también a los productos de la cadena. El acuerdo cubre a Chile, Perú, Brasil y por supuesto Colombia. La tarifa de cobro en la plataforma pasa de 18% a 0%. A 0%. Juan, ¿y cuál es la historia de Corner Shop? Víctor, este es un negocio importante y curioso por otro lado. Corner Shop fue fundada en Chile en 2015 y permite comprar en diversas tiendas al mismo tiempo. Iniciaron su negocio con menos de $1 millón y después fueron recibiendo inversiones. En Chile no encontraron apoyo, pero se hace con mucho trabajo. Poco a poco fueron concretando la venta de una participación mayoritaria por $450 millones a Uber. Y fíjese que el fundador de Cencosud, Horst Polman, hace algún tiempo se negó a una alianza anterior con Corner Shop que hubiese podido terminar en una fusión, pero hoy lo hace cuando Corner Shop, de la mano de Uber, se ha convertido en un importante jugador, una plataforma en la región bastante grande. Esa alianza es clave para Cencosud, que se había quedado relegada en su unidad de comercio electrónico, y tiene también un tema interesante para el desarrollo de locales dedicados para la selección de productos conocidos como tiendas oscuras, que busca que la compra en los clientes que hagan en los supermercados no se afecte por el tráfico de los llamados choppers. Esos locales también se verán en Colombia. Juan, y para el caso de Colombia, ¿qué implicaciones tiene esta alianza? Víctor, en el caso de Colombia, la alianza también es importante para Cencosud. Rappi, con el tema de los supermercados, domina las entregas con su acuerdo con el Grupo Éxito, y para intentar alcanzarlos, pues la alianza entre Cencosud y Corner Shop puede ayudar. Y no solo al éxito, hay un estudio de la firma Market Team que indica que además del éxito, la experiencia de pedidos a domicilios en supermercados es seguida por Olímpica, D1, Carulla y después por Jumbo. Así es que, Víctor, de nuevo, esta movida de hoy entre Corner Shop y Cencosud puede ayudar a la cadena chilena a darle la vuelta a su negocio de comercio electrónico para ganar mercado. Juan, gracias. Lo espero la próxima semana. Feliz puente. Ahora cambiamos de tema para hablar de la gigante estadounidense IBM, que abre en Colombia un centro cognitivo de transformación que es, de hecho, el más grande de América Latina. La idea es cambiar la forma de hacer los negocios. Veamos. El talento de los colombianos fue la principal motivación para que IBM invirtiera en el Centro Cognitivo y de Transformación en el país, el mayor de este tipo con el que cuenta la empresa en América Latina. Este centro busca convertirse en un aliado de los procesos de las compañías en áreas de facturación, contabilidad, compras y servicio al cliente. Es un voto de confianza en el país, en el talento colombiano, que ya nos ha demostrado una y otra vez toda la innovación que podemos tener. Si hablamos de inteligencia artificial, no es más que una tecnología que aprende de los procesos humanos y que luego puede hacerlos de forma automatizada, ayudando a esos mismos seres humanos. Y si hablamos de blockchain, imagínense los instrumentos médicos desde que salen del proveedor hasta que pueden ser instalados en los pacientes. Toda esa trazabilidad la están haciendo algunas clínicas en Colombia. Esos son los procesos que puede hacer IBM en Colombia. Espacios ágiles, abiertos y colaborativos para co-crear ideas, innovación y trabajo con los clientes. El mensaje más importante es que la tecnología nos está cambiando la vida a todo el mundo. Y esa es una gran oportunidad. Y para terminar con una sonrisa de viernes, la noticia más importante que nos trae IBM es que están contratando personal. Si están interesados, ingresen a www.careersibm.com. Y en esta época de pandemia, administrar el dinero de la familia se hace mucho más exigente. El doctor Giovanni Caicedo, quien maneja el programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de Colombia, nos da una estrategia para hacer un manejo inteligente de ese presupuesto. Para esto hemos diseñado algo que se llama el semáforo de las finanzas personales en tiempos de COVID. ¿En qué consiste esto? Es algo muy sencillo. Vamos a anotar todos nuestros gastos, pagos y cuotas que tenemos que hacer mensual o periódicamente. En rojo vamos a clasificar las que podemos detener definitivamente, lo que no está cubriendo ninguna necesidad, lo que no cubre ninguna responsabilidad. En amarillo las que podemos ajustar, o sea, disminuir un poco, por ejemplo,
los domicilios, algunas compras, incluso en familia, disminuir el consumo de agua, el consumo de luz, tal vez disminuir el plan del celular, de pronto el plan del internet, el plan de televisión. Y en verde, los que definitivamente tenemos que seguir haciendo cada mes o cada periodo, como son la salud, la educación, los productos necesarios o básicos de nuestra canasta familiar. Esta revisión hagámosla periódicamente, a ver, porque van a llegar otros que podemos pasar de amarillo a rojo, y esto lo que nos va a generar es una disminución de los gastos y pues nos va a generar algo de utilidad que podemos utilizar tal vez para ahorrar para otros tiempos de crisis. Y aparte de eso, debemos pensar en otras actividades que nos generen otros ingresos, ser creativos con nuestras familias y poder comercializar algo a través de las redes sociales. Ya con esto logramos disminuir nuestros gastos, aumentar nuestros ingresos, tener la posibilidad de ahorrar en estos tiempos de crisis. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y estos son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana y hasta el próximo martes en Colombia será de 3.783 pesos con 15 centavos. Subió el dólar 16 pesos con 10 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió pero muy poco, 0,04%. Se ubicó en 44 dólares con 98 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para el fin de semana a 1.120.000 pesos por carga. El índice Colcaba de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,29%. La acción más valorizada fue la de ISA, con una ganancia de 2,51%, y la acción que más cayó fue la del Grupo Bolívar, que es entre otras dueño de Davivienda. El Grupo Bolívar hoy tuvo un retroceso de su acción de 2,33%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Si bien Colombia registró un desplome del 15,7% en su economía durante el segundo trimestre, caída histórica, otros países están inclusive peor. Veamos cómo les fue a algunas naciones en este mismo periodo. España, por ejemplo, cayó 18,5%, México 17,3%, Chile 15,8%, Francia 13,8%, Estados Unidos 9,5%. No estamos entre los peores, pero tampoco entre los mejores. Así terminamos por hoy. Los esperamos el martes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.